Buenos días a todos. Hoy están los micros que se caen. Ya muchos os habéis preguntado por qué hay el cambio de escenario. Bueno, ahora lo veréis en un momento. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa para... Esto es un pensamiento que compartí con los jóvenes en Huesca. Entonces creo que viene bien para aquí. Y lo que podamos ir sacando, pues espero que sea de bendición. Vamos a abrir las Biblias, lo primero de todo, en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer el pasaje, lo primero de todo, vamos a leer desde el 1 hasta el 12. Y luego continuamos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Yo sé que mis chicos saben un poco, porque lo hicimos allí, lo que viene a continuación, así que para no fomentar susceptibilidades, bueno, me habéis entendido, les voy a pedir a los 4 que vengan, que me ayuden. Sí, tenéis que trabajar. Hoy es domingo, pero vais a tener que trabajar ahí un poco. Entonces, ponemos la mesa aquí y movemos aquí la tarima y luego continuamos. Vale. Ya es uno por cada extremo. ¿Me dejáis a mí el extremo de aquí? Me dejáis a mí el extremo de aquí. Y tú te pones encima. Tú precisamente. Pensabas que te ibas a salir gratis, saltarte la clase. Ponte bien. Cuando uno está mucho tiempo en la cabina, pero se engorda. Sí, es que... en fin. Lo siento porque he tenido que hacer un apaño. Estuve intentando conseguir una camilla por varios sitios, pero no ha sido posible, ¿vale? Y bueno, hemos hecho el apaño pues con la mesa. Entonces, vamos a ir viendo, dejadme que siempre hay que poner la chuleta aquí al lado, nos dice la Escritura que era cargado por 4, ¿vale? 4 personas. ¿Qué ocurre cuando cargas por 4? Yo tengo aquí los 3 chavales aquí, que son muy fuertes ellos, no como yo. Entonces, ¿qué ocurre cuando eres cargado por 4? Que repartes el peso. ¿Sí? Entonces, al repartir el peso, no pero si imaginaros que yo suelto de un lado. Claro, esto si lleváramos unas parihuelas, pues se bajaría la varilla. Ponte bien por aquí. Sí, pues se bajaría la varilla.
¿Qué ocurre al soltar de un lado? Que los demás se sobrecargan. O sea, el peso que yo no estoy ayudando a llevar, los demás tienen que hacer más fuerza. ¿Qué ocurre si soltáramos dos? No lo vamos a hacer. Pues que, claro, si soltáramos, por ejemplo, Samuel y yo, pues se pondrían los dos chicos fortachones y no tendrían ningún problema, pues porque ellos, pero tendrían que hacer más fuerza. ¿Qué pasaría si soltáramos tres? Se puede hacer. De hecho, si estás en una situación donde no te queda más remedio porque estás tú solo en una zona aislada y tienes a un compañero que está herido, se puede hacer arrastrando. Pero claro, si tú arrastras y depende de lo que tengas, pues te haces daño porque tú tienes que ir arrastrando y te vas sufriendo los botes. Vale. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hacemos la siguiente ilustración? ¿Os acordáis de lo que hicimos allí? Que cada uno tirábamos, ¿sí? Pues ahora tiramos cada uno a nuestro lado. ¿Qué ocurre? Quietos. ¿Qué ocurre? Es que si cada uno tiramos para nuestro lado nos avanza. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el enfermo se mueve? Muévete. Se me lo está queriendo hacer pagar, ¿Qué ocurre? Que es dificultoso, dificulta, porque el enfermo no quiere ir, por ejemplo, no quiere ser llevado. Pues dificulta la trayectoria. ¿Se puede hacer? Sí, pero dificulta. Ya está. Vamos a esto y recolocamos aquí un poco y ya continuamos. Gracias, chicos. Este micro, como no tiene botón, pues no se puede apagar, así que siento los golpes. Entonces, he querido ilustrar esto porque te ayuda a entender un poco la situación. Tú imagínate que estabas pues, allí, en Capernaum, ¿vale? Y te encuentras con toda esta circunstancia. Claro, los cuatro amigos, ¿qué ocurría? Que como hemos visto, si cada uno tiraba por su propia dirección, no iban a llegar al sitio. Vale, entonces tenían que ir en la misma dirección. Tenían que tener el mismo propósito, entonces. ¿Cuál era el propósito? Presentarlo a Jesús. Ese era el propósito. Dijimos que si uno se soltaba a un extremo, sobrecargaba a los demás. ¿Qué pasaría si uno lo quiere hacer todo? Que muy probablemente no hubiera llegado, porque si uno pilla la mesa, no, dejadme a mí. ¿Qué pasaría? Imaginaros ahí en esta situación de que alguno solamente está dando las indicaciones. No, así no. No pilles, así. No, así no. Hazlo de la otra manera. No, ponte más derecho. No, ponte... ¿Qué ocurría a la persona que estuviera escuchando incesantemente esta clase de indicaciones? Cuando no viene acompañado de alguna frase de «Yo a tus años, yo ya estaba trabajando». Pues ocurriría lo siguiente. Muy probablemente vendría el desaliento, vendría el desánimo y probablemente abandones, con la consecuencia del resultado de que el necesitado no sería presentado a Jesús. Muchas veces en las historias tienen más, o escenas como esta, la que hemos visto, tienen más de un protagonista.
o al menos protagonistas así un poco más escondidos. Os he querido traer los 4 amigos porque son una ilustración muy buena de cuál es nuestro propósito, hermanos, que aparte Jesús lo dejó puesto por escrito, como leemos al final de este mismo Evangelio, al final del Evangelio de Marcos y al final del Evangelio de Mateo. ¿Cuáles fueron los 2 puntos que dejó como propósito primordial para las personas que le seguían antes de marcharse al Padre? Yendo, predicad el Evangelio y yendo a ser discípulos. ¿A quién se lo dijo? A todos. Y todos estamos implicados en ello. Los 4 amigos cumplieron su propósito, llegando incluso a medidas extraordinarias. Yo os hago la pregunta. ¿Os habéis parado a pensar de quién era la casa? Mirad, un poquito más atrás. En el capítulo 1, versículo 29. Hay una escena que nos da una pista. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Estaba allí la suegra de Pedro. Y ya sabéis, no voy a hablar nada de las suegras, que la tengo delante, y esto ni siquiera voy a hacer chistes. Pero lo que relata el Evangelio de Marcos, muy probablemente que fue como un escuchar el relato de parte de Pedro. Por eso se dice que el Evangelio, aunque lo escribió Marcos, realmente está narrando los sucesos que le ocurrió a Pedro, muy probablemente. Pero lo que vemos aquí, sea como sea, es que Jesús tomó la casa de Pedro como una base de operaciones allí en Capernaum. Y vemos cómo se va produciendo un entrar y salir de aquel lugar mientras Jesús estuvo allí en Capernaum. Entonces, tú imagínate que estás ahí en tu casa, estás escuchando al Señor con todo deleite, resulta que has recibido a todas las personas que has podido, hay personas que se están quedando a las puertas de la calle para escuchar con todo abierto, porque para que todo el mundo pudiese beneficiarse de lo que el Señor estaba intentando enseñar, y de repente escuchas unos ruidos y te abren el techo. Y Pedro no dijo, ¡ahí va! ¡Mi casa! Y a mí me llama muchísimo la atención estas palabras del apóstol Pedro. Precisamente en su primera carta, capítulo 1. Y he anotado muy mal la cita. Capítulo 4, capítulo 4, versículo 9. ¿Veis? A veces uno pues también comete sus fallos. Capítulo 4, versículo 9. Si tú recuerdas esta escena, escucha. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y me llama muchísimo la atención, hermanos, no sé, que hoy se habla muy poquito en las iglesias acerca de la hospitalidad. Y Pedro estuvo dispuesto, abrió las puertas, primero las puertas de su corazón, luego las puertas de su casa, la gente de su casa, las personas de su casa, por ejemplo, a quien tenía enferma, que era su suegra, le hablaron de ella, Jesús la sanó, luego la servían, abrió las puertas de su casa, todo el mundo podía entrar a encontrarse con el Señor, todos los que quisieran, y abría, no sé, las ventanas, las puertas, todo para que todo el mundo pudiese acercarse. Y luego da esta instrucción. En esto he de decir que
he tenido un buen ejemplo en mis padres. Porque mis padres siempre han tenido las puertas de su casa abiertas. E incluso han tenido que vencer manías. Mi madre es una maniática. Espero que cuando escuche esto mi madre no me llame por teléfono para tirarme de las orejas. Pero le gustaba hacer como una limpieza general antes de tener a nadie en casa, ¿eh? De manera que íbamos todos al dedillo, limpiando todo para poner todo en orden, para que cuando la persona tal... Luego tenía todo de tal manera organizado que tenía que ir como ella tenía pensado, de manera que la persona estuviese muy bien atendida. Porque la persona era protagonista, muy bien. Y después, cuando se acababa aquello, y la persona o las personas o las familias hacía que tocaba limpieza general otra vez, porque había que volver a poner todo en orden. ¿Sabéis? La persona que le fue quitando estas manías fue el pastor, el padre de David Puente, don Celestino Puente. ¿Sabes por qué? Porque llegaba un día, ¡pling! Me escuchaba el timbre, abría la puerta. Don Celestino. No tenía nada preparado. No había hecho la limpieza general. Y había que recibirlo. Entonces ponía lo que fuese, un café, un té inglés, que a él nos regalaba. Lo hacía así. Entonces fue quitando que no es necesario a veces ser tan metódicos en este sentido. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Historias. Tengo muchas anécdotas, pero no es cuestión de contar historias ni contar estas cosas. Simplemente estoy diciendo que la Biblia habla mucho de la hospitalidad, cuando habla de que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Incluso muchos hospedaron al Señor mismo. En el Nuevo Testamento sí, pero en el Antiguo también. Hay una escena que es Abraham, cuando se le presentan 3 varones. Vemos que Abraham está hablando con ellos, le da la promesa del nacimiento de Isaac y se queda uno y se van 2. Y dice la Biblia, si leéis con detenimiento el pasaje lo veréis, que se quedó Abraham hablando con Dios. ¿Quién era ese tercero? La vida familiar, la vida en casa, es algo muy importante para el Señor. Y de hecho, la mesa es algo muy importante para Jesús. Porque en la mesa puedes hacer trabajo, puedes hacer cosas, puedes entrar en una intimidad y puedes hablar con confianza. Y muchas veces no valoramos el tema de la mesa. No queremos. Mejor vamos al restaurante. Que a mí me gusta ir al restaurante, ¿eh? Pero en el restaurante tienes a gente alrededor y como tengas que tratar determinados temas, o te viene a saludar alguien que no contabas con él, o yo os lanzo esto como para haceros pensar. En fin, 4 amigos que cumplieron su propósito llegando incluso a estas medidas extraordinarias como abrir el tejado, porque lo que querían de verdad era que su amigo fuese presentado a Jesús. Y lo consiguieron. Y cuando Jesús contempla al paralítico, nos lo dice el texto, dice que al ver Jesús, la fe de ellos, ¿de quién? De los amigos, solo. De los 5. De los 5. Y la fe, hermanos, es algo que solamente puede ver Dios. Y ellos la tenían. Habían
puesto su confianza, sabían que Jesús era quien podía ayudar a su amigo y dijeron, pues nos encontramos ahí con una multitud, vaya tela, no podemos acercarnos. Como aquel juego, ¿no? No podemos rodearlo, no podemos pasar por debajo, no podemos... Pues por encima. ¿Cómo se abrieron paso? No tengo ni idea. ¿Cómo llegaron al tejado? Tampoco tengo ni idea. Seguramente por la construcción de las casas, que no era un techo como nosotros nos imaginamos, así en punta. Más bien era como un terrado. Tengo entendido. En las casas en Oriente Medio se hace así porque se aprovecha, entre otras cosas, el agua de lluvia. Entonces, podías subir arriba. El caso es que ellos llegaron arriba y estaba cerrado y abrieron y descolgaron por allí, no sé cómo, seguramente con unas cuerdas, echando un poco de imaginación, aunque no lo dice, y bajaron allí a su amigo. Y Jesús vio la fe de ellos. Yo aquí lanzo unas cuantas preguntas. Hermanos, ¿cuántas veces estamos tirando cada uno para nuestro extremo? Y ni siquiera me voy a parar a hacer ironía con las denominaciones. Cada una tirando para poner su bandera. Como estábamos tirando ahora los cuatro, cada uno a un extremo de la mesa. Y la gente se queda sin ser presentada a Jesús. O ya no digamos ahí con criterios denominacionales. Vamos a pensar en que cada uno tenemos una manera de presentar, de llegar a las personas. Pero resulta que consideramos que nuestra manera es mejor que los demás. Entonces tiramos por nuestro criterio personal. Y las personas vuelven a quedarse sin ser presentadas a Jesús. Y no lo dice el texto, pero probablemente a uno se le encendió la bombilla. ¿Y si subimos al tejado y abrimos... No, hombre, no, es mejor, el tejado es muy peligroso porque tenemos que subir arriba y yo tengo vértigo y yo no puedo subir y mejor vamos de otra manera, nos esperamos a que Jesús salga y después... Y el otro diciendo, no, pero es que es mejor que cuando llegue la noche, que la gente se irá y entonces ya presentamos ahí a Jesús. Y la gente se queda sin ser presentada a Jesús. Uno tuvo la idea, muy probablemente, los otros lo siguieron. O dos, no lo sé, no lo dice, da igual. Tenían un propósito. Tenían un propósito firme, querían que su amigo fuese sanado. ¿Y sabéis una cosa? Todos hemos estado aquí. Donde estaba Adán, todos hemos estado aquí, o todos podemos estar aquí, en una camilla. Porque podemos pensar que esto se refiere solamente a la salvación. También, ¿no has necesitado nunca sanidad del Señor en tu vida cristiana? Pues a veces implica que otros te lleven. Pero nos movemos, lo ponemos difícil y decimos que no queremos, porque eso nos implica dejar hacer a otros. Implica tragarnos nuestro orgullo, implica no sé qué, implica decir que yo puedo hacer según qué cosas. Y nos movemos y lo ponemos difícil. Pero el paralítico quería también ser presentado a Jesús. Porque Jesús vio la fe de ellos. Y mirad, curiosamente, terminando un poco con el paralítico, cuando el paralítico dejó de serlo, obedeció.
¿Te has dado cuenta? Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico, si se hubiera quedado ¡anda! ¡Puedo caminar! Y se hubiera quedado, ya me quedo aquí. No. Toma la camilla. Lo siento, Raquel. Obedeció. Creo que muchas veces nos quedamos, cuando somos sanados, a veces el Señor tiene un propósito también con las personas que son sanadas y a veces no encaja con nuestro propósito, que nos formamos nosotros en nuestra mente. Y no es el único caso. ¿Acaso no pensáis que el paralítico no estaría rebosante de gratitud y hubiera querido quedarse cerca de aquel que lo había sanado allí delante de todo el mundo? Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él salió por en medio de la gente. Contrariamente a lo que obedeció. No sabemos, no volvemos a saber nada más de él, porque ni siquiera le pone nombre, ni siquiera sabemos si volvió después, si siguió a Jesús, no sabemos nada más. No hace falta. Pero no es el único caso. Al endemoniado gadareno, después de haberlo sanado, quería ir con Jesús. Y dice, no, vuélvete, te vas a tu casa, a los tuyos, y cuentas cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Qué propósito tiene Jesús contigo? Volteamos una página. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yendo, esto me lo comentó Jaime, que no es ir, sino es yendo en el camino, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el discipulado no son clases. ¿Lo incluyen? Sí. Pero no son clases. Solo. Discipulado implica intimidad, implica convivencia, implica no solamente uno que da, sino que da y recibe. ¿O cómo pensamos que enseñaba Jesús? Y el discipulado implica que todos somos discípulos y todos discipulados, lo queramos o no. ¿Sabéis por qué? Porque a todos nos ven. Aunque no pensemos que no se dan cuenta. Pero sí que nos ven. Muchas veces cuento la historia de un creyente que se subió a un autobús en una ciudad de Estados Unidos y pagó su billete y se fue para atrás y contando las monedas ahí de tal, porque todavía se pagaba como monedas. Resulta que le habían dado cambio de más. Y dice, se ha equivocado el cambio. Ah, bueno, pues como si Miguel Ángel da cambio de más. Pues hay seguro para eso, si le falta dinero ya esto. Estuvo luchando con su conciencia hasta que se volvió y le fue a junto del chofer y le dijo, mire, que usted me ha dado el cambio mal. Me ha dado cambio de más y el billete vale tanto.
Y el hombre con una sonrisa medio torcida dice, no se lo he dado mal. Es que la semana pasada estuve en su sermón que hablaba sobre la honradez y he querido comprobar a ver si era coherente con lo que usted te estaba diciendo. Fíjate. Ahora, vamos a la frase. Cuando a Jesús le presentan el paralítico que baja con las cuerdas, probablemente dando rienda suelta a la imaginación, Jesús, en vez de decir, claro, él sabía perfectamente qué pasaba ahí. Y todos los demás también. Porque la gente enferma era notorio en los pueblos. En los pueblos, más que en las ciudades grandes, pero en los pueblos todo se sabe. Y un paralítico era alguien que en aquella época, muchísimo más, era alguien defenestrado por la sociedad porque no era útil. Era un inútil. Y como no podía valerse por sí mismo, pues tenía que ser atendido de la caridad de los demás. Entonces, y Jesús, en vez de atender esa necesidad primaria, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Si tú y yo escucháramos esa frase, ¿qué pasaría por nuestra mente? Ponte en el lugar de las personas que estaban en el contexto. Ves a Jesús, un hombre, un ser humano de carne y hueso, que era Dios hombre, pero a la vista era un ser humano como tú y como yo. Y dice, tus pecados te son perdonados. ¡Mandé! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pensaban. ¿Y sabéis qué? Tenían razón. Tenían razón en su pensamiento. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues tenían razón. Ese era el propósito con el cual Jesús dijo esa frase. Pues claro, y luego muestra, yo no sé si a alguno se le encendió la bombilla de su mente cuando puso de manifiesto sus pensamientos. ¿Por qué tienes estos pensamientos? A ti te dicen esta frase y ¿cómo sabes lo que estoy pensando? Y Jesús dice, ¿por qué vienen estos pensamientos? ¿Por qué estás pensando esto en vuestra mente? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? Y que sea verdad, que sea, es la frase. O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Claro, yo no sé, porque no lo dice. No sé qué hubieran pensado. ¿Tú qué hubieras contestado? Y Jesús no espera la respuesta. Jesús dice, pues para que sepáis, para que veáis, para que se os haga manifiesto que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo. ¿Sabéis? Hay un libro que os invito a leer, es un poco denso, pero no es muy gordo. Se titula La gloria moral de nuestro Señor Jesucristo, por Bellet, me parece que es el autor. Y este autor es tremendo porque habla de que Jesús, como Dios que era, tenía su gloria, la gloria, Juan dice algo parecido, la gloria que me diste antes que el mundo fuese. ¿Qué gloria es esta? No sabemos muy bien a qué se refiere esto. Pero Jesús ocultó toda esa gloria. Pero había una gloria que a los seres humanos, y de hecho
lo relatan los evangelios, que era su gloria moral. Y ves destellos donde Jesús iba haciendo alusiones como para que las personas se plantearan quién era esa persona que tenían delante. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús responde, ninguno hay bueno sino solo Dios. Era un mensaje que le estaba diciendo, si tú me llamas bueno, la implicación que tú estás queriendo o tal es que, ¿quién soy yo? Señor, sabemos que tú vienes de Dios, y le presentan la moneda. ¿Es lícito dar impuestos al César o no? Sí. Das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si nos roban, ¿y? Y así sucesivamente. Os invito a ir leyendo los evangelios y veréis, como en esta ocasión, que Jesús hace esta pregunta muy directa. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decirle, pilla tu cama y vete a tu casa. Y hermanos y hermanas, nuestro propósito, los dos propósitos que tenemos, que es hacer discípulos y es predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesús es quien dijo ser, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. El resto de cosas lo que tiene que entender la gente es quién es Jesús. Lo que Jesús mostraba a las personas era quién era Él. ¿Quién, a pesar de su apariencia humana, quién hacía pensar a la gente acerca de quién tenían delante? Hubo muy pocas personas que entendieron esto. Hubo muy pocas personas que entendieron esto. Y curiosísimamente el mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos era precisamente que mostraban por las Escrituras que Jesús era ¿quién? El Cristo. Lo mostraban en las Escrituras, te abrían la... ¡Oh, qué gusto! De verdad que me hubiera gustado estar con el apóstol Pablo, o con Apolos, o con personas así, que te abrían la Biblia, lo que ellos tenían por Biblia, y te decían, mira, aquí está señalando a este que vino. A este que cumplió las... ¿Cuántas, Josué? Que tú eres más de esto. 600 y pico de profecías. Ahora mismo lo he pillado ahí a destiempo. Pero Jesús cumplió cada una de todas ellas. ¿Cuántas eres capaz de transmitir a las personas a tu alrededor? Un reto, 2 pasajes del Antiguo Testamento. Pilla 2 pasajes del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio. ¿Cuál escogerías? Isaías 53. Yo también. Y otro. El Salmo 20. Génesis 3. Muy bien. Yo estaba pensando en el Salmo 22, pero bueno, vale. Hay pasajes por doquier donde tú puedes pillar, señores, esto no fue una casualidad, esto estaba determinado desde hace mucho tiempo. No es que a Dios se le salió eso de las manos, su creación de las manos, y Él no contaba con eso. Pero ¿de qué vas? No, ya lo tenía todo planificado. Y lo tenía todo pensado. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Es perfecto. Y precisamente esto era lo que enseñaban los apóstoles. Y precisamente esto era lo que hacían los discípulos. Proclamaban un mensaje
a Jesucristo. Y a este crucificado. Para los gentiles, locura. Para los otros, tropezadero. Y para las personas que me escuchan, ya estamos terminando. Para las personas que no conocéis al Señor, o que alguno escuche este mensaje. De igual manera que este paralítico tuvo sanidad. La sanidad, Dios puede dar sanidad a cualquier persona enferma. Y de hecho ha habido casos en que Dios ha dado sanidad a cualquier persona enferma. Otra cosa es que lo dé o no. Eso no vamos a ser tan soberbios de exigir a Dios sanidad. Hubo quien lo ha exigido. Pero la sanidad que Dios quiere dar a todo el mundo, porque está puesto en las Escrituras que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para sanar el alma. Esta sanidad, seguro que Dios la quiere. Esta sanidad. La otra, pues no lo sé. Pero si tú no quieres ser llevado a Jesús, lo siento, no tenemos otro mensaje. Y si alguien te da otro mensaje, pues vigila. Porque no es el mensaje que dan las Escrituras. El mensaje que dan las Escrituras tiene un solo protagonista, un solo camino, una sola verdad. Y hay uno que solamente es la vida. Y ese alguien es Jesucristo. No hay otro. Y para nosotros, hermanos, me resulta muy llamativo que muchas veces, cuando Dios habla de estas cosas como esto, que es una ilustración, pero miramos las Escrituras y vemos constantemente que no es cosa de uno. Cuando nos habla el mismo apóstol Pedro, mira, en el mismo capítulo donde hemos ido, el versículo siguiente, el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, y ahora escuchad bien, de la multiforme gracia de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es multiforme. No se muestra de una sola manera. Y tenemos la tendencia a encasillar a Dios en nuestros esquemas mentales. Un ejemplo muy clásico, Hudson Taylor, cuando se puso el kimono chino, y se dejó coleta. Fue un escándalo para los misioneros ingleses. ¿Sabéis que Hudson Taylor llegó a muchos chinos, más que todos los misioneros anteriores y los de su tiempo? ¿Por qué? Porque se identificó con la gente. Rompiendo los esquemas del orden. Y así, pero no es solamente aquí. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, si no recuerdo mal. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto me lo decían mis padres, después de años batallando contigo, discusiones hasta altas horas de la madrugada, no sé a quién me recuerdo, y venga a luchar, y venga tal, y venga debate, y venga, que mi padre se cansaba, se dormía, se quedaba dormido, y quien se quedaba batallando era mi madre. Y tiene que venir una persona a llamarte tonto en la mesa, y ahí reaccionas. No fue una cosa sola, pero yo planté, este otro regó, pero Dios ha estado
coordinando absolutamente todo. Porque, hermanos, la cuestión, tanto en la edificación de la Iglesia, como en la proclamación del Evangelio, como en hablar, que se nos llena la boca de hablar de la obra, pero la obra no la hace uno solo. Ni la haces tú, ni la hago yo. Ni la hacen las grandes personas. También. La hacemos todos. Pero por encima de todos hay uno que es su obra. ¿Sabes? No se manifiesta de igual manera en los años 50 que ahora en 2024. Ni se ha manifestado igual allí en la iglesia, nada más partir Jesús, no se manifestó igual. Porque Dios no es estático. A ver, basta con mirar la creación. ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántos luminares hay en el cielo? ¿Cuántas clases de animales que aún están descubriendo? Algunos que dices, pero Dios ha creado esto. Tú ves los peces abisales, son feos de narices, pero tienen su función. ¿Sabéis? Todos tenemos una función. En las Escrituras, en el organigrama de Dios, en el diseño de Dios. Todos tenemos un lugar. A diferentes medidas, pero todos hemos de mirar cuál es el gran propósito. El gran propósito que es presentar las personas, ¿a quién? ¿A la Iglesia? La Iglesia es una parte. ¿A quién? ¿A los ancianos, que tienen su lugar? Los ancianos son una parte importante. ¿A quién? ¿Al mundo? No, el mundo ni se entera, hombre. Presentar las personas a Jesús. ¿En qué? Pues en muchos casos. Primeramente, para que le conozcan a Él. Y segundo, cuando hay casos como los que estamos orando cada mañana, cada domingo por la mañana, y los que nos quedan, también debe ser presentarles a Jesús. Porque solamente en Jesús, solamente en Él, solamente en el autor, solamente en el diseñador vas a encontrar sanidad. ¿Y sabes qué? Jesús te sorprende. Igual que sorprendió a aquellas personas, no haciendo el milagro ipso facto, que era lo que todo el mundo, probablemente lo que todo el mundo esperaba, sino haciendo pensar a la gente que estaba allí mirando acerca de quién era Él, porque esa es la clave, hermanos. Y esto era parte de lo que compartía con aquellos jóvenes. Las conversaciones que tuvimos después, solamente nuestros hijos, Loida y yo, lo sabemos y no vamos a esto porque fue una reunión que, como mínimo, a ellos les hizo pensar muchísimo. Espero que os haya hecho pensar a vosotros también. Vamos a terminar. Señor, ayúdanos a cumplir ese propósito, sea como sea, conjuntamente, coordinadamente, a pesar, tal vez, de nuestras diferencias, de nuestras visiones distintas, pero con un mismo propósito, como aquellos 4 amigos que probablemente eran diferentes, no se nos describe, pero tenían el propósito de presentar a su amigo a Jesús. Así que ayúdanos a nosotros también, precisamente a esto mismo. Y te rogamos, Señor, que esto nos ayude a pensar a cada uno de nosotros, tanto a quien está hablando, que ha sido el
El primero, digamos, en recibir este mensaje, como a todos nosotros que estamos escuchando y a los que probablemente pues lo escuchen después. Ayúdanos, Señor, a acudir, como decía el himno, si acudes a Jesús, salvación tendrás. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que nos presentamos delante de tu presencia y te rogamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón y que toques el corazón de aquellos que todavía no te conocen. En el nombre del Señor Jesús. Amén.